Nuevamente, estamos en nuestros eventos realizados por la DEU y pues es un gusto saludarlos en esta mañanita. Tenemos con nosotros a dos ponentes que nos van a estar hablando acerca de cómo poder emprender un negocio y tener mayores posibilidades de que este pues vaya, crezca y nos vaya bien con él. Y me voy a tomar el tiempo para presentarlos al maestro Guillermo Espíndola. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es licenciado en Mercadotecnia por parte de la UNITEC, es director comercial de Brainmarks y CEO de Socialmente. Ha más de 10 años fungiendo como sinodal y asesor en incubadora de empresas en UNITEC, conferencista por parte de la ULA, y también tenemos a la licenciada Mildred Monroy. Ella es licenciada en psicología, actualmente se dedica a la parte clínica, en parte de terapia infantil y de adultos, en capital humano en Socialmente, y ha tomado distintos diplomados, en los cuales se encuentran psicometría infantil, diplomado en terapia de pareja, diplomado en terapia infantil, diagnóstico y tratamiento de trauma infantil, psicología organizacional y diplomado en terapia de juego. Muchísimas gracias a los dos por estar presentes y les cedemos los micrófonos. Adelante, licenciados. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por la presentación. Pues un gusto estar por aquí. Hola. ¿Cómo están? Pues sí, muchas gracias que el tema sea de su agrado, todas sus dudas, y no cualquier cosa. Al final de la presentación, esperamos que sus preguntas para poderlas resolver. Perfecto. Pues vamos a comenzar con una breve plática. Como les comentaba, nos comentaban en la introducción, he fungido como sinodal y como asesor dentro de la incubadora de empresas de UNITEC. Y esto me ha generado, además de la carrera, un expertise en lo que es el desarrollo de proyectos básicamente cómo ser un emprendedor y no morir en el intento. ¿Ah? La idea de esta plática es poderles brindar de inicio un panorama, sobre cómo es empezar en el mundo del emprendimiento, cuáles son los primeros obstáculos y cuáles son las características principales que ustedes tienen que identificar para poder dar pie a este proyecto o al proyecto que tienen como emprendimiento, ¿va? Para iniciar me gustaría, bueno, voy a compartir una presentación y dentro de la presentación vamos a ir generando subtemas y dentro de estos subtemas al final me gustaría escuchar si tienen dudas, ¿va? De todas maneras, si tienen alguna duda o alguna pregunta, anótenla, por favor, y va a haber una sesión de preguntas y respuestas para hacerlo un poco más dinámico ya por finalizar la presentación, ¿ok? Bueno. Un segundito. Comenzamos. Ok. ¿Cómo ser un emprendedor y no morir en el intento? Las primeras problemáticas con las cuales ustedes se van a ir encontrando es que la gente les va a decir que es muy difícil, que probablemente, así como yo, ustedes comparten una posición, un estatus de clase media, pues en México. Al nacer en clase media o al ser parte de la clase media, generalmente no tenemos o no contamos con todas las oportunidades o vemos muy difícil contar con oportunidades de una inversión económica. Entonces, uno de los principales problemas con los que te encuentras es decir, bueno, hacer una empresa es muy caro. Y la realidad es que no. Hacer un proyecto o llevar a cabo tu proyecto no es en realidad caro. Sí es muy laborioso, sí se requiere un capital, pero por ejemplo, para iniciar en México, para poder tú hacer la constitución de una empresa, solamente tienes que ir ante un notario público. El notario público te da la asesoría y te va llevando de la mano para poder llevar a cabo
el alta ante Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores y no te piden exhibir un capital. Aquí en México, por ley, te piden normalmente exhibir, bueno, tener un capital o iniciar un capital con un capital social de 50,000 pesos, me parece, pero no son exhibidos. Es decir, aunque en parámetros de ley tu empresa desde el momento de la concepción vale 50,000 pesos por capital, la ley no te obliga a exhibirlos, por ejemplo, ante el notario público. Aunque, pues, una vez que estás dado de alta, tú estás diciéndole a la ley que tienes un capital de inicio de esos 50,000 pesos repartidos en acciones. Depende, obviamente, del tipo de empresa que tú vayas a formar, ¿vale? ¿Qué otras preguntas? La gran pregunta es, ¿por dónde comienzo? Bueno, pues ahorita les vamos a pasar un video que ustedes puedan primero darse una idea de qué es. Este video se los comparto porque fue un video con el cual inicié yo mi trayectoria dentro del emprendedurismo y dicho video tiene una gran realidad con los parámetros que ustedes se van a encontrar una vez empiecen con su proyecto. ¿Ok? Un segundo. Aquí, bueno, antes del video, quiero que se hagan ustedes estas 3 preguntas. Para ser emprendedor, digo, estas 2 preguntas. Primero, ¿puedo serlo? Y cuando nos referimos a si puedo ser un emprendedor, es si tengo las características tanto emocionales como las aptitudes y las actitudes para hacerlo. Dentro de la presentación también les vamos a dar por ahí algunas preguntas que me gustaría que tomaran nota de ellas porque les van a servir para poder concretar tanto su idea de negocio como para poder hacer un análisis propio de si es el momento adecuado para hacerlo y si cuentan tanto con la madurez como con las capacidades para poder desarrollarlo. Las preguntas. ¿Qué tan comprometido estás? ¿Tienes paciencia? ¿Te gusta tomar decisiones? ¿Tienes el capital y te gustan las ventas? Son realmente importantes y a lo largo de esta presentación se van a dar cuenta el por qué y con el siguiente video van a poder notar la importancia y relevancia que van tomando cada una de ellas en el proceso de conceptualización del proyecto hasta la creación como tal de una empresa o negocio. Las campañas que habitualmente hemos venido haciendo y que hacemos son de carácter público, generalmente para administraciones públicas, para gobiernos, comunidades autónomas, gobiernos centrales. Las primeras visitas que yo hice a diferentes administraciones públicas era curioso un poco la cara de póker general que yo encontraba. Yo he tenido sensación, ¿no?, de este chico o fuma o bebe a las mañanas porque está diciendo unas cosas muy extrañas. Tú llegas allí, 22 años, salido de la universidad y lo único que llevas a tu espalda pues es muchas ganas, enormes cantidades de ignorancia y eso sí, mucho valor, ¿no?, como los toreros. Y claro, digamos, la falta de experiencia en el mundo empresarial pues es algo que desgraciadamente se aprende pues, a tortas. Durante mucho tiempo estuvimos intentando obtener un poco la financiación para poder arrancar como proveedor de internet. Nos costó casi 2 años conseguir la financiación, no la conseguíamos y finalmente pues lo que hice fue, pues bueno, yo tenía una moto y me la vendí. Vendí un coche, vendí una moto que tenía también, siempre me han gustado mucho, de hecho es mi método de desplazamiento habitual. Y bueno, con esto, más un milloncejo que le pedí a mi madre. Cuando yo iba a hacer presentaciones para buscar financiación, en los periódicos todo estaba lleno de quiebra este, quiebra el otro, ojito con los empresarios de internet y mucho cuidado con meter dinero en internet. O sea, para mí fue muy difícil encontrar financiación. Estamos resolviendo un problema de la sociedad y el Estado sería el que tendría que apoyar de una manera significativa nuestros proyectos. No lo hace, no hay una sensibilidad real.
Eso lo tuvimos que resolver, pues, como siempre, yendo al banco. Empecé a pasear mi proyectito por los bancos. Y los directores de los bancos me daban el consejo que no era momento de invertir. Yo no estoy invirtiendo nada porque yo no tengo una peseta. Yo vengo a pedir un crédito porque tengo que trabajar. Y es mi momento, para mí sí que es el momento. Yo no tenía empleos, no teníamos oficinas, no teníamos recursos. Nuestros padres no eran empresarios, nadie nos avaló, nadie nos dio una subvención, solo teníamos un activo, que era nuestro proyecto. Que es cierto que vas a llegar a la entidad financiera y te va a decir, cuentas del año pasado, y tú, no tengo. Activos, no tengo. Avales, no tengo. Pero ahora escucha. Yo me tiraba más tiempo en los bancos que en la empresa al principio. Mi horario era clarísimo, de 8 o 9 de la mañana hasta 11 era visita a bancos, ¿no? Para convencerles de que este proyecto tenía futuro. Y al final te entienden, y cuando te ven la gente confía en ti. Y si te ven que eres una persona honrada, que vas con ilusión por la vida, que tu único interés es crear una riqueza intelectual y social y empresarial, al final lo entienden, al final te respetan y al final te apoyan. Se trata de generar negocio, no es usted un banco, ¿eh? Pues déjeme el dinero que yo genero de negocio y eso lo devuelvo, ¿no? Era difícil, ¿no? A la gente, pues supongo que le caíamos bien o nos veían tan inconscientes y tan animados que decían, pues oye, o se pegan la gran torta o les irá bien. Y me dice mi padre, ¿pero tú lo ves claro? Digo, claro, ¿cómo lo voy a ver? Si esto es muy complicado, yo no veo nada claro. Me dice, no, claro, y me señaló con su dedo índice aquí. Recuerdo perfectamente la presión que me hizo. Dice, aquí dentro, ¿tú lo ves claro? Digo, claro, yo veo la mejor unidad de diálisis de España. Y entonces me dice, toma, aquí tienes el piso. Hipotecamos el piso de mis padres. Y ya es mejor que no siga contando porque los 2 años siguientes fueron horribles. Los primeros años, desde luego, son años de luchar y no ver nada de frutos. De solo sembrar. Empecé a contextualizar una cosa que era ¿por qué no hacemos una cocina moderna, pero con raíces catalanas, españolas? Y a partir de aquí fue como empecé. Fue una época dura, pues, claro, era polémico, era provocador. Y hemos tenido que conjugar dos campos muy raros de unir, que son el hecho creativo de vanguardia, una vanguardia radical con el mundo de los negocios. Bastantes escuelas de negocios les gusta analizar nuestro caso para que a nivel de negocio sea satírico. Una cosa muy importante es la frialdad que tienes que tratar las cosas, ¿no? Está muy bien la pasión, pero también la frialdad. Si no, en el mundo de los negocios... Los inicios siempre son difíciles, es empezar en un mundo donde desconoces, es el mundo empresarial, el mundo de las finanzas, de las letras. No conoces cómo funciona el sector, no conoces los precios, no conoces los canales de distribución. No sabes nada, pero te enteras. Vas y preguntas, ¿eh? Porque decir es que no sé. Bueno, pues claro, nadie sabemos nada. O sea, hasta que lo aprendes. Otra de las cosas que me costó muchísimo a mí fue que la industria, es decir, nuestros proveedores, confiaran en el proyecto. Porque era un proyecto distinto a todo lo que cualquiera de ellos estaba acostumbrado o podía incluso pensar. Tal vez demasiado pionero, ¿no? Yo recuerdo a proveedores, a directivos de empresas importantes en aquel entonces, cuando les iba a vender el proyecto es que se reían casi a la cara, ¿no? Venía con una pinta de lo menos típica de un empresario de éxito. El primer grupo de obreros que contraté desconfiaban de mí. Y cuando llegué yo, quererlos contratar, no querían, tuve que convencerlos. Había prejuicios, ¿no? Porque parece complicado que una empresa extremeña, una empresa en Extremadura, pueda hacer trabajos o pueda realizar productos punteros en tecnología. Pero esto es un concepto equivocado. Hoy en día la tecnología se hace en el sitio más remoto y lo que hace falta es tener osadía para llevarlo a cabo. Cuando empiezas a trabajar, a investigar, que no eres nadie, pues nadie te ayuda. Y cuando ya eres alguien, entonces todo el mundo quiere ayudarte, pero entonces ya no lo necesitas. Era un trabajo difícil, no teníamos dinero, los socios fueron abandonando porque no había resultados. Había traído un automóvil, bueno, me ilusionaba poseer, ¿no? Tuve que venderlo porque no podíamos pagar la luz de la oficina, ¿no? Es decir, los principios no son fáciles. Yo pasé de tener un magnífico y maravilloso despacho con 3 secretarias a estar en una pequeña habitación con armarios, estanterías llenas de latas y allí con una mesa empecé a montar el proyecto con un papel absolutamente en blanco. Pero esto es bueno, es saludable. Descubrir que los clips se compran en una papelería está muy bien, ¿no? De manera que, bueno, que arrancamos así literalmente desde cero, ¿no? Yo tenía un pequeño 600 que hacía de...
habitamos de furgoneta y de reparto. Recuerdo en los principios en una oficina muy pequeña con una línea de teléfono, ejercer las labores de secretario, contable, financiero, o sea, hacer todos los papeles con un teléfono e incluso pasarme llamadas a mí mismo, ¿no? Es decir, que te llamaba un cliente, pero tratabas pues de que viera una estructura detrás de la empresa para que apostara por ella. No teníamos dinero, nosotros mismos nos hicimos el póster. Evidentemente no podíamos pretender otra cosa que hacérnoslo todo nosotros, y recuerdo que la noche anterior al estreno íbamos por los pirulís de la ciudad empapelándolos. Estábamos a las 9 de la noche un día y a la 1 no podíamos más ya de pegar carteles, pero hombre, fue una experiencia muy buena y nos dimos cuenta realmente del mundo que estábamos. Lógicamente empezamos pocas personas y teníamos que hacer de todo, desde celadores hasta médicos. Estábamos todo el día, yo pasaba visita por las mañanas, él por las tardes, un fin de semana él, uno yo, las vacaciones nos las dividíamos y terminábamos el día limpiando la clínica, haciendo las camas. Bueno, pues yo me imagino que es como los comienzos de todo. Evidentemente los primeros años, si divides lo que cobras por las horas que dedicas, muchas veces piensas ¿por qué no me he dedicado a trabajar en otro sitio? Eso no es ser emprendedor. Emprendedor es invertir en tu idea y es ir creyendo en ella hasta que al final poco a poco le vas dando forma. Vas con mucha ilusión y crees que todo va a salir fenomenal y te encuentras que el primer año no tuvimos suerte. Nos lo planteamos y dijimos, tenemos que salir. Nos cueste lo que nos cueste y el sacrificio que nos cueste, y tenemos que salir. El leitmotiv que nos tiró para adelante es eso, ¿no? Que, jolines, tenemos aquí lo bueno y se lo están llevando. Vender la trufa sí, pero diciendo que era de aquí y que por lo menos algo del valor añadido de esa trufa pues se quedara aquí. Nosotros hemos pasado por momentos muy duros, pero también es cierto que tenemos un elemento a favor, y es de que nosotros teníamos poco que perder. En el peor de los casos nos quedaba volver al manicomio. Eso nos ayudaba a seguir hacia adelante, ¿no? La verdad es que ver la evolución de la empresa es algo realmente emocionante y apasionante, ¿no? Porque uno pasa muchos momentos difíciles, muchos momentos en que no sabe si la empresa pues se puede morir, tan sencillo como eso. Y siempre en esos momentos difíciles pensabas que bueno, pues que de alguna manera tenías que seguir apretando los dientes y luchando. La ilusión y la fe en el proyecto pues te hace vencer todos esos miedos que son muchos. Tienes que competir con grandes monstruos y grandes multinacionales, empresas muy organizadas, muy estructuradas, muy competitivas. En la competencia decía, bueno, empieza la niña esta, pues mira, va, tal. Cuando me veían en alguna reunión, pues mira tú, la niña y tal. Bien. Nada, como no era nada, pues no había ningún problema. El problema vino cuando empecé a ser competencia, cuando empecé ya a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde va esta? Y fuimos puerta por puerta viendo qué nos ofrecían y a qué precios, y enterándonos un poco y calculando con nuestros conocimientos quién nos daba la mejor opción y a quién se le veía con más aplomo y con menos posibilidades de timarnos. Entonces yo no tenía ni idea de vender, y cuando llego a la entrada digo, bueno, ¿y ahora qué le digo? Me daba vergüenza y esto no es para mí. Y me di la vuelta. Pero cuando había recorrido 100 pasos, más o menos, digo, bueno, vamos a ver, yo tengo que salir como sea. Y me entré directamente y allí pues salió lo que salió. O sea que no era tan difícil como yo pensaba. Y simplemente explicar los productos me compró. El primer intento yo por el contrato fue pequeñísimo, pero yo salí de allí fuerte, con una fuerza impresionante. Si tuvimos la suerte de que alguien muy atrevido pues nos compró las primeras unidades. Nuestra empresa hace embarcaciones de todo tipo. Es fácil ser aficionado a la mar y a los barcos habiendo nacido y habiendo sido criado y vivido en Vigo toda la vida, ¿no? Y decidimos que teníamos que probar fuera de España a ver qué pasaba, y así empezamos. Y además empezamos a lo heavy, o sea, Japón, Alemania y Estados Unidos. Nos pegaron de hostias las que quieras. Pero, bueno, aprendimos mucho. Al cabo de pocos días suena el teléfono y dice, le llama a la señora tal de Holanda. Entonces, automáticamente, a mí me cogió una cierta sensación de culpabilidad. Y digo, bueno, a ver si le ha gustado, si iba bien, si los ha vendido, a ver qué pasa. Estaba asustado. Total, le cogí el teléfono y me dijo, oiga, fantástico, ya los he vendido todos, quiero 300 más. Y en aquel momento yo me di cuenta que nosotros teníamos un gran negocio en potencial en el exterior. Y a partir de allí empieza nuestra aventura internacional. Y luego me preguntaba, oye, ¿pero cómo has empezado a exportar? Digo, pues me he cogido en una mano la maleta
en la otra el muestrario, en la cabeza me he puesto la boina y me he ido por el mundo. Me daba vergüenza entrar a una feria. Me ponía en la puerta y decía, ¿quién entra aquí? Madre mía. Parecía que todo el mundo era superior. Hubo que quitarse muchos complejos para poder salir. Y yo creo que gracias a eso hemos logrado salir hacia adelante. La rueda empezó a girar y bueno, pues claro, no es lo mismo cuando gira la rueda en Estados Unidos que cuando gira en España. No fue fácil, pero tuvimos la suerte de vender pues, a 4 o 5 tiendas conocidas de Los Ángeles que utilizan como referencia a los estilistas de Hollywood para vestir a los actores en series y bueno, películas. Y sorprendió a todo el mundo porque todavía no habíamos colocado más de 1000 prendas en todo el mercado, más de 1000 camisetas que bueno, ya se veían en series de televisión, en producciones importantes de Hollywood como Jackie Brown de Tarantino. Bueno, pues regresando una vez más a la presentación, espero que les haya gustado el video. El video para que ustedes pudieran darse cuenta de lo que es ser emprendedor. Tengan en cuenta que todos y cada uno de los testimonios que ustedes pudieron ver en este momento dentro del video son reales, son empresas reales y que hoy por hoy son grandes empresas. El video tiene varios momentos importantes sobre los cuales nos gustaría platicarles a ustedes y que ustedes vayan identificando qué es y cómo va a desarrollarse. Ahora, uno de los primeros momentos es qué tan comprometido estás. Si se fijan, llega un momento en el que los mismos emprendedores te comentan, y yo lo puedo dar también de primera mano, fe de primera mano, es complicado iniciar el proyecto porque tienes que estar realmente comprometido. En México, bueno, en todo el mundo, pero yo puedo hablar por mi experiencia en México, es complicado iniciar un proyecto porque tienes que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. Es decir, tienes que ponerle mucho de tu vida a ese proyecto, ¿vale? Y hay muchas cosas que se van a cruzar en tu camino, como puede ser, no sé, tener que estudiar o tener que tener un trabajo para pagar la renta, y eso te quita tiempo para poderle dar a tu proyecto. Saber si tienes paciencia es importante, porque el proyecto o un emprendimiento conlleva mucha frustración. Como lo comentaban los emprendedores que ustedes pudieron ver, hoy empresarios, tienes que tener paciencia porque vas a recibir muchas negativas, vas a recibir muchas críticas y vas a recibir, vaya, como lo decía en una parte uno de los empresarios, al principio nadie te quiere ayudar. Todos te quieren ayudar una vez que ya lo lograste, una vez que ya tienes marchando algo. Pero al principio las personas suelen decirte, no se puede, es muy caro, es muy difícil, es muy engorroso, tú no tienes dinero para esto. También tienes que tener en cuenta si te gusta tomar decisiones, porque a partir del momento en el que tú empiezas a ser un emprendedor, te conviertes en el director de tu proyecto de vida. Es decir, corre por ti el tomar la decisión adecuada y afrontar las responsabilidades que tiene esa decisión. Cosas tan sencillas como, no sé, contratar a una persona o decidirte a emprender en un consultorio propio o rentar oficinas, son decisiones para las cuales tú tienes que estar preparado no solamente financieramente, sino también tener una idea de lo que va a suceder y tomar la decisión adecuada para poder hacer crecer el proyecto. La siguiente es, tienes el capital. Muchas veces, sobre todo para los proyectos de índole de manufactura, es necesario empezar con un capital. Como lo decían los empresarios en el video, muchas veces no se cuenta con el capital y hay que salir a buscarlo. Ahorita les voy a dar algunas métricas métricas y opciones de cómo poder concretar un capital para iniciar un proyecto, ¿vale? Y por último, y una de las más importantes, ¿te gustan las ventas? Les comento. Como les decía al principio, yo por mi formación académica soy mercadólogo. Normalmente la gente asocia la mercadotecnia con ventas. Y sí,
No solamente se dedica a las ventas, pero la mercadotecnia se trata de hacer, como tal, la mercadotecnia es el estudio científico de la interacción del mercado, de la oferta y la demanda. Con esto podemos hablar de compras, ventas, intercambios, etc. ¿Ok? Por eso es importante como mercadólogo saber qué son las ventas y cómo llevarlas a cabo. Es importante que ustedes tengan en cuenta que una vez que te vuelves empresario, uno de los principales roles que vas a fungir, por lo menos al principio hasta que consigas a alguien que te pueda fungir como vendedor, es ser tu propio vendedor. Y es también uno de los pasos más difíciles de dar, y lo comenta uno de los empresarios, que comenta en su historia que él va a ver a un cliente, lleva el maletín en la mano y antes de se voltea y dice, no, esto no es para mí, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer. Aunado a eso, hay muchas personas, y sobre todo en esta generación, en esta nueva generación, que no están acostumbradas al teléfono. Por ejemplo, la media de edad entre las personas en nuestra audiencia en este momento, me imagino que va de los 25 hacia abajo, más o menos. Son personas que ya no están acostumbradas a usar un teléfono normal de contestar y hablar. Es más, y lo digo porque tengo trabajadores y colaboradores de esa edad, de esos rangos de edades, prefieren usar los mensajes. El teléfono les da estrés. Entonces, una de las principales problemáticas es que no saben vender, que tienen el miedo tanto al teléfono como a una cita frente a frente. Obviamente porque pues, el tiempo ha cambiado, pero es importante que cuando tienes un emprendimiento entiendas que las ventas es una parte muy importante. Continuando con la presentación, ¿cómo es iniciar un negocio? Bueno, pues primero hay que buscar una oportunidad y para ello es bueno concebir una idea. Los cuatro principales, bueno, los cuatro pasos que se les puede recomendar es que se hagan las preguntas para ustedes mismos. ¿Qué quiero? ¿Qué observo? ¿Qué hay en mi entorno? ¿Y qué necesidades tienen los demás? Es decir, ustedes pueden decir, se preguntan a sí mismos, ¿qué quiero? Bueno, pues, ¿qué quieres hacer de tu proyecto? Es decir, ¿qué buscas como tal que desarrollar? Y si estás dispuesto a ponerle todo el mío y la atención a ese modo de vida. Por ejemplo, puedes tener un emprendimiento desde tener una, no sé, una empresa industrial que ensamblones, un streaming en Twitch. Digo, es curioso, pero por ejemplo, los streamers de Twitch son un emprendimiento y es una empresa y son redituables. Entonces tienes que ver qué quieres empatar tu modo de vida. Si con, por ejemplo, un streaming de Twitch que tú vas a poder estar haciendo, no sé, en vivo mientras juegas videojuegos o cantas canciones o explicas temas, o tú quieres tener una industria donde puedas tener naves industriales, donde manufacturen, o si quieres tener un despacho comercial, o si quieres lo que sea. El chiste es que tú te preguntes qué quiero. Ahora, además de eso es qué observo. ¿Con qué observo? Nos preguntamos, esa pregunta de qué observo es saber y entender en dónde te encuentras. Hay algo que se llama sentido de ubicuidad. La ubicuidad es básicamente el tú entender y ubicarte espacio y temporalmente. Es decir, si tú estás en el desierto, pues observas que pues, no te van a comprar, no sé, iglús o algo así. No te lo van a comprar, pero pues a lo mejor sí te compran palas para poder palear la arena. ¿Me explico? ¿Qué hay en mi entorno? Es junto con qué observo, en el sentido de ubicuidad de espacio temporal, te va a dar las herramientas para poder crear escenarios donde tú puedas decir, cuento con estos recursos, cuento con de explotación de estos, o puedo buscar, o cuento con cierto mercado. Por ejemplo, en Ciudad de México hay muchos del interior de la República vienen a la Ciudad de México porque se observa un mercado más grande.
y en el entorno hay una mayor demanda, por lo cual tú puedes tener más fácil la oportunidad de generar una oferta. ¿Qué necesidades tienen los demás? Que sería la siguiente, es poder ubicar en el entorno en el que te encuentras qué necesidades tienes. Tú no vas a, por términos de practicidad, no vas a tratar de resolver hoy, en este momento, al iniciar tu proyecto, un problema en Ruanda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te va a costar más capital, tanto humano como económico, trasladar tu trabajo hasta Ruanda para solucionar un problema que tienen ahí, a tratar de solucionar un problema que tú tienes Entonces, además de vean que pueden llegar a cubrir, ¿va? Mayorga, que es un estudioso del marketing, nos dice y nos sugiere que una vez realizado dicho análisis del entorno, te preguntes para qué soy bueno y cómo puedo empatar mis aptitudes con lo que veo que se necesita allá afuera. Va un poco de la mano con lo que les estaba comentando. Una vez que ustedes decidan qué quieren, también sepan para qué son buenos y cómo pueden empatar lo que ustedes hacen y saben con lo que quieren hacer. Porque, pues, evidentemente yo quisiera, o más bien, si pudieras tener una buena idea y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, hacer una máquina del tiempo, está increíble y es una gran idea. Pero, pues, si no cuento yo con las aptitudes para poder desarrollar, no sé, los análisis matemáticos para la teoría del tiempo y la relatividad y todo eso, pues evidentemente no voy a poder empatar lo que yo quiero con mis aptitudes, por lo menos no a corto plazo. Y esto se convierte más que en un emprendimiento, en un sueño. Recordemos siempre ser objetivos y, como lo decían en el video, ver las cosas con la cabeza fría, porque lo que estamos tratando de desarrollar es un emprendimiento para vivir de él, para que sea tu modo de vida y de sustento. ¿Ok? Una vez que tenemos estas preguntas, las respuestas de las preguntas que les he hecho claras, o por lo menos ya se las plantearon, sigue a hacer un plan. El plan de negocios es básicamente elaborar un plan y tenerlo para que te sea una ayuda a visualizarlo físicamente. Todo, como dice la presentación, todo en tu cabeza puede estar en desorden y hacerlo te ayuda a conseguir una visión clara de la empresa. Otro de los objetivos que tiene es que se pueda mostrar a inversionistas. Esto es muy importante porque muchas veces el proyecto que nosotros queremos desarrollar requiere de una inversión externa, o ya sea para la creación o bien para la ampliación del proyecto. No pierdas de vista que es un documento facilitador, tanto para ti como para los otros, por lo que no es necesario escribir una tesis. Solo abarca los puntos y avanza paulatinamente hasta que puedas tener un programa general de lo que será tu negocio. Lo que les comentaba hace un momento, en México, les voy a dar unos datos rápidos, que dice que, de acuerdo con algunas cifras oficiales, el 99% del total de las empresas mexicanas son pymes, y las cuales tienen la siguiente distribución: manufacturera el 12%, comercio el 49%, servicios el 39%, y esto nos da el total del 100%. Un dato curioso es que la forma de propiedad mayoritariamente es de propietarios únicos, es decir, que inicia una sola persona el proyecto y de ahí se va creciendo y se va convirtiendo obviamente en un negocio familiar, pero inician normalmente las pymes son de propiedad única. Un alto porcentaje de los locales son rentados y más de la mitad de las empresas tienen una antigüedad mayor de 5 años. Casi un tercio de ellas emplea entre 1 y 2 personas solamente, y casi la mitad de las empresas se financia con recursos familiares. Un alto porcentaje de sus clientes son consumidores locales. Es lo que les comentaba. Cuando tú inicias una pyme, normalmente por el sentido de ubicuidad, tratas de solventar problemas que existen en tu localidad. Y una vez que tienes tú ese ramo cubierto, vaya, esa área geográfica cubierta, normalmente tratan de expandirse y de crecer. Y eso es sano, pero por temas de practicidad, lo primero que tienes que tratar de cubrir es
tu zona geográfica cercana, ¿ok? Como les comentaba, normalmente los recursos vienen principalmente de las familias, así que tampoco es como que podamos poner en riesgo el patrimonio familiar. Es por ello que es importante hacer un plan de negocios. El plan de negocios, ahorita les voy a dar una estructura muy básica, un esquema muy básico con preguntas muy sencillas que ustedes tienen que responder para poder ir concretando su proyecto. La idea del plan de negocios es que al final de tu plan de negocios tú puedas tener un recurso visual que te ayude a concretar todas esas ideas y todos esos conceptos en un papel y que tú puedes hacer básicamente un manual de tu empresa. Una vez que tú ya lo tengas hecho, puedes ir tanto a buscar un inversionista como a buscar, por ejemplo, financiamiento por parte de alguna entidad. Puede ser privado, puede ser gubernamental. Hasta hace unos años yo me dedicaba también a bajar recursos, a bajar fondos de parte de Secretaría de Economía con Nacional Financiera, con programas como México Emprende, lo cual daban una parte del presupuesto de Secretaría de Economía para poder impulsar proyectos de pymes a fondo perdido. ¿Esto qué quiere decir? Tú presentabas un proyecto, presentabas entre otras cosas tu plan de negocios y te evaluaban una serie de jueces y a partir de eso evaluaban la posibilidad de financiar tu proyecto. No te daban directamente el dinero. Recuerdo que hasta hace 5 o 6 años podían ser o 4 millones de pesos bueno, el máximo eran 4 millones de pesos a fondo perdido, capital a fondo perdido, lo cual quiere decir que no los tenías que regresar, pero sí te requerían cosas como, por ejemplo, que tu proyecto fuera socialmente responsable, que tuviera inclusión, que tuviera temas de paridad de género, que, bueno, un montón de cosas. Y en función a los puntos que tú ibas resolviendo dentro de tu proyecto, este fondo incrementaba el dinero que te podían dar. Y digo, no era necesariamente que te dieran el dinero así de toma los tantos millones, ¿no? Pero podrían, por ejemplo, financiarte a través de otras empresas, equipo de cómputo, equipo, te equipaban la oficina o te daban, no sé, materias primas, etcétera. Es por ello que un plan de negocios es muy importante, no solamente para poder tener una estructura del proyecto, sino también porque te lo piden en un montón de cosas para que tú puedas tanto crecer como para aumentar tu participación en el mercado y en otros temas, ¿va? Dentro del video ustedes pudieron observar que, y me encanta esa parte, hay 2 puntos muy importantes. El primero es que a una de las empresarias que tiene una unidad de diálisis le pregunta a su padre, ¿y tú ves claro el negocio? Y ella le contesta, ¿cómo lo voy a ver claro? Pues si no tengo nada, o sea, no tengo nada al día de hoy. Y el padre le dice, no, si lo ves claro, aquí, y señala su 100. Eso es importante tenerlo en cuenta. Una vez que tú tienes claro el negocio y tú estás decidido, puedes emprender. Y es muy importante romper el miedo y romper esa barrera a emprender. Además de eso, el siguiente punto que quisiera tocar es cuando uno de los emprendedores dice, la primera vez que fui a una expo a demostrar mi producto, yo sabía que tenía un gran producto, yo sabía que era una gran idea, pero al entrar a la expo, vi sorprendido. Él dice, yo tenía miedo, me dio pavor estar ahí porque yo veía a todos era como mejores que yo. Era como si todos supieran más que yo. Nada, sabiendo aún que tenía un gran proyecto. Entonces, esto es muy importante porque hay que romper esa barrera del miedo a emprender y el miedo a tomar el riesgo. Como les decía, hay que tomar, en las preguntas al inicio, si tienes la capacidad de tomar decisiones, porque tomar la decisión de romper, de aventarte y aventurarte al tema de ser emprendedor, primer miedo que tú tienes que romper. Y bueno, para el tema del miedo, pues qué mejor que una psicóloga que nos pueda orientar sobre cómo tratar y cómo poder mejorar este tema. Los dejo en manos de Mildred. Bueno,
Pues recordemos qué es el miedo, cómo surge el miedo. El miedo surge como una respuesta natural ante la percepción de un peligro. Este peligro puede ser por dos razones. Un miedo real y un miedo que no es real. El miedo a emprender surge ante la idea de un futuro incierto. Puede ser el miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a que no pueda prosperar tu negocio, miedo a la pérdida de dinero, de tiempo, miedo a 1000 cosas, ¿no? Se trata de un miedo irreal. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a ser cierto eso que estamos pensando, eso que estamos idealizando. Y esto a veces puede ser tanto en el presente como en el futuro y en el pasado. Cuando este miedo entra a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, se presentan distintas reacciones, se manifiestan distintas reacciones, como lo son el estrés y la ansiedad. Se deriva de este aumento de glucosa en la sangre, la dilatación de pupilas, la segregación de adrenalina, que es la hormona del miedo precisamente, y el sistema inmunitario comienza a deteriorarse. Es aquí cuando comienzan a surgir las enfermedades, ¿no? Esto hace que aumente, cuando estos síntomas comienzan a aumentar, este miedo se empieza a presentar, comienzan a aumentar y es cuando surgen estas enfermedades. En el sistema neuronal o en el área neuronal, el miedo impide la segregación de esta hormona, pero también hace que ¿cómo lo puedo explicar? Que se reduzca nuestra capacidad nuestra capacidad creativa, que es la que más tienen los emprendedores. Entonces, al reducirse esta capacidad creativa, se va disminuyendo el poder surgir como emprendedores y nuestro proyecto se va deteriorando, ¿no? Así pues, es imposible que un emprendedor desarrolle toda su capacidad si vive constantemente en una situación de miedo. Todos estos síntomas son cada vez mayores en la medida que va aumentando este miedo. Si nos enfocamos demasiado en el fracaso, pues es probable que se haga realidad todos nuestros miedos. Ese miedo al rechazo, ese proyecto que no prospere, esa responsabilidad inadecuada, todo esto. Es importante que tengan conciencia de este tipo de información. ¿Ya? ¿Se escucha bien? Por ahí un problemita. Es importante que tengan en cuenta estos que nos comenta Beret, porque como ella lo comenta, una vez que empieza a aparecer estos síntomas, se disminuye la sinapsis y nos causa cada vez más trabajo el poder desarrollar una idea o un concepto. Para poder, retomando el tema del plan de negocios, para poder ayudar a disminuir todos estos temas de miedo, nos sirve mucho el documento que les estaba comentando, ¿va? Voy a tocar unos puntos muy centrados sobre cómo desarrollar un plan de negocios y qué debes de responder en cada uno de estos temas. Tengan en cuenta que la información que les voy a brindar a partir de este momento es información de Secretaría de Economía y de Nacional Financiera. Ellos requieren, por lo menos de esta información, esta información es lo mínimo que requieren para poder presentar o evaluar, por ejemplo, un proyecto, ¿va? Los siguientes puntos, como les comentaba, están sacados de Nacional Financiera y van de acuerdo a un manual de procedimientos que les voy a dar los temas. Primero, analiza tus fuerzas y debilidades
poniendo particular atención en tu experiencia, conocimientos e interés. Y responde las siguientes preguntas. ¿Por qué habría de entrar a un negocio por mi propia cuenta? Esa es la principal pregunta, ¿vale? Ahora que ustedes tengan la respuesta de ello, escoge el producto o servicio que mejor corresponde a tus fuerzas e intereses y responde las siguientes preguntas. ¿Qué necesidad satisface mi producto o servicio? ¿Qué tiene mi producto o servicio de único o especial? ¿Cómo sé que es único o especial y qué hará mi producto o servicio por los clientes y qué no hará? ¿Y qué podrá hacer después que no está haciendo ahora? Con esto vamos a identificar el inicio de un proyecto. Es decir, aunado a la información previa que les comentaba del sentido de la ubicuidad, es necesario tener poder responder esta información sobre tu propio proyecto, sobre tu propio producto o servicio, para que tú sepas que estás divagando, que no estás haciendo un proyecto o servicio que nadie va a utilizar. Y eso también te va a dar a ti la oportunidad de evaluar tu idea para poderla llevar a cabo, ¿ok? Después, investiga el mercado de tu producto o servicio y busca la respuesta a lo siguiente. ¿Dónde están mis clientes? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su ingreso? ¿Cómo compran? ¿A qué precio compran? ¿En qué cantidad compran? ¿Cuándo hago mi producto o servicio? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Quiénes son mis competidores? ¿En dónde están? ¿Qué tan fuertes son? ¿Y hay lugar para más competidores? Esto nos va a dar una idea clara del entorno comercial en el cual nos encontramos. Todas estas preguntas, obviamente, para responderlas se requiere hacer estudios, tanto estudios, sondeos de mercado, benchmarking, estudios de competencias, etcétera, 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 etcétera. Y lo importante de estas preguntas es poder dar un panorama claro del entorno comercial para saber, uno, si el mercado te va a aceptar, es decir, si la gente a la que tú le quieres vender existe, si está próxima a ti, y los hábitos de compra y consumo de tu producto o servicio. Por ejemplo, una pasta de dientes, tú la usas, la compras y tú ganas por compra y uso. ¿Cada cuándo compran una pasta de dientes? Por lo menos, por ejemplo, cada, no sé, 15 días. Entonces, tú ya sabes que cada 15 días tus clientes van a estar recomprando tu pasta de dientes. Sin embargo, una impresora, por ejemplo, una impresora se compra una vez cada año o cada 2 años. Las garantías usualmente en tecnología es de 1 año. Tú sabes que te van a comprar una impresora al año. Tú no, si tu giro son impresoras, tú no estás interesado en vender impresoras, porque realmente vas a vender una al año. Lo que sí estás interesado es en generar una estrategia de un producto complementario que sería la tinta. Entonces, tú no vives de vender impresoras, vives de vender tintas. Pero si no vendes la impresora, no vas a poder vender la tinta, ¿ok? Eso nos tiene que dar, este estudio o estas preguntas nos dan la base comercial para poder decidir y darte una idea y un panorama claro de qué vas a comercializar y de dónde vas a ganar dinero, ¿ok? Como les decía, no, en el caso de las impresoras, aunque tu giro sean impresoras, no vendes impresoras, vendes tinta. ¿Ok? Y como les decía, estas preguntas ayudan a ayudar a ustedes para poder dar concretamente con el giro comercial con el cual se van a desarrollar. Lo siguiente es pronosticar tus ventas para los siguientes 3 años, distribuidas como sigue. Primer año mensual, segundo año trimestral y tercer año anual. ¿Para qué nos ayuda esto? Nos ayuda para poder hacer una prospección financiera y para saber si puede ser redituable dentro de los parámetros comerciales que nosotros estamos evaluando en el punto anterior. Es decir, una vez que ya tú tienes más o menos definido el segmento, tú ya vas a poder saber que es un ejemplo. En las preguntas anteriores te decía una de las preguntas es ¿quiénes son mis compradores y qué segmentación tienen? A grosso modo.
Si tú ya sabes que en la Ciudad de México somos 30 millones de mexicanos, tú ya sabes que hay un mercado total de 30 millones de personas. Que sea un mercado total no quiere decir que es el mercado que tú vas a poder vender a 30 millones de personas, sino que de ese mercado total, pues tienes que sacar un mercado potencial, que son las personas que potencialmente tienen la capacidad de comprar tu producto o servicio, y después de ese mercado potencial tienes que hacer un mercado real, que el mercado real son quienes lo van a comprar, porque el potencial tiene la capacidad para comprarlo, pero el real son los que en realidad lo van a comprar. Una vez que tú tienes el porcentaje del mercado real, tú tienes que definir en qué porcentaje tú vas a abarcar ese mercado real. Es decir, si de los 30 millones de mexicanos tu mercado real se reduce a 5,000 personas, tú tienes que ponerte un objetivo de, bueno, si de esas 5,000 personas, yo le voy a vender a 300. Con 300 personas, yo ya puedo salir en costos tablas, ¿ok? ¿Qué sucede con esto? Cuando tú llegas a generar este mercado, el mercado que te va a consumir tu público, tu segmento objetivo, que tu objetivo del mercado total, tu objetivo es el 5% del mercado real. Si tú puedes, al momento en que tú haces esta segmentación, tú ya puedes prospectar tus ventas. Es decir, en torno a ese mercado, tú dices, yo tengo que vender 300 unidades de lo que sea que vendas para llegar a esos, 300 unidades al mes para llegar a los números que me estoy poniendo como objetivo para tener un retorno de la inversión sano. Bueno, pues en función a eso, tú tienes que pronosticarlas para los siguientes 3 años en la disposición que les acabo de comentar. Y es que también tener en cuenta el por qué creo que habrán de darse esas anteriores. Es decir, un claro ejemplo, y me encanta porque después el tema de comercio post-pandemia es impresionante porque nos dio muchos casos de estudio. Por ejemplo, las personas que vendían cubrebocas. Los cubrebocas era hasta hace 2 años y medio un aditamento poco utilizado. Si en mi vida yo usé 5 veces cubrebocas antes de la pandemia, fue mucho. Pero una vez que llegó la pandemia, los usos y costumbres y la manera de comercializar cambió abruptamente, lo cual nos desarrolló... desarrolló un segmento, un mercado mucho más grande para poder abordar ese nicho de mercado, ¿ok? La selección del lugar para el negocio es importante, por lo cual tú tienes que contestar a la siguiente pregunta: ¿por qué y otros no? Dentro del marketing hay 4 primicias principales, digamos que le llaman las 4 P's del marketing en la mercadotecnia clásica, que es producto, precio, plaza y promoción. La plaza es en donde vas a vender tu producto o tu servicio. No necesariamente quiere decir que sea una plaza comercial como tal, sino a través de qué medio vas tú a vender o comercializar tu producto. Es por eso que tienes que tener en cuenta en qué lugar elegir y el por qué. Ahora, desarrollar un plan de producción. Para desarrollar un plan de producción, los que tengan planeado generar algo en función a la manufactura tienen que tener en cuenta qué tan grande debe ser la planta, cómo debería estar distribuida, qué maquinaria y equipo se requiere, en qué cantidades, cómo voy a controlar los desperdicios y la calidad y los inventarios, ¿ok? Es un punto importante para desarrollar dentro del área de manufactura industrial. Desarrollar un plan de mercadotecnia nos ayuda para poder generar las estrategias comerciales. Ya en una primera instancia vimos y evaluamos lo que era el mercado, y el siguiente paso es desarrollar el plan de marketing, que lleva a las preguntas: ¿cómo voy a crear a los clientes? ¿Con qué precios? ¿Voy a hacer publicidad, promoción o qué tipo de estrategia? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer las ventas personales si las tengo que hacer? ¿Y cómo podría yo generar esa confianza comercial? ¿Ok? Esto es importante porque lo que te va a brindar son las estrategias de venta y las estrategias comerciales a partir de las cuales tu proyecto va a convertirse en un negocio.
Recordemos que el mejor de las ideas y el mejor de los proyectos, si no vende y no tiene utilidad, no es negocio. Si no entra dinero a la empresa, no hay forma de que el contador cuente, ni de que el administrador administre, ni de que producción produzca. Entonces, es necesario tener una buena estrategia comercial que nos permita recapitalizarnos y poder redistribuir el dinero en las secciones que se necesiten. ¿Ok? Siguiente es el plan organizacional y responde a las siguientes. ¿Qué tipo de habilidades requiero para mi negocio? Es necesario desarrollar un organigrama quien destaque qué hace qué y quién tiene autoridad sobre quién y quién le reporta a qué persona. Esto es muy importante y la estructura organizacional es un punto sumamente importante dentro del desarrollo de la empresa, debido a que muchas veces, si no lo toman en cuenta, se puede ver de cierta forma viciada la cultura organizacional. Probablemente en la universidad en más de una ocasión han visto el tema de misión, visión, valores y cultura organizacional en general. Ahorita tal vez no le están dando la importancia que ustedes requieren, pero les pongo en la mesa el siguiente ejemplo. Y lo he visto en un montón de clientes. Por ejemplo, la cultura organizacional, la misión y la visión definen los parámetros bajo los cuales la empresa se va a manejar. La misión básicamente es el objetivo de la empresa y la visión es cómo se ve en cierto tiempo una vez desarrollado ese objetivo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Es un ejemplo muy básico que les doy a muchos clientes cuando me piden una asesoría. Digamos que tú tienes como misión generar una clínica de eutanasia para mascotas, ¿ok? Y como visión tienes generar que sea la mejor clínica de eutanasia para mascotas en la Ciudad de México, ¿ok? Tú ya decretaste y generaste el objetivo de ser una clínica que mata mascotas, por lo que ustedes quieran, por enfermedad, por humanismo, por lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa si entra una persona que es amante de los animalitos a trabajar en tu empresa? Porque digamos que es un zootecnista y no tenía más oportunidad y entró a chambear contigo. Si sus objetivos personales no empatan con la misión de la empresa, él va a tener un bajo desempeño y a lo mejor tiene la capacidad de generar 4 eutanasias al día, pero como no le gusta matar perritos o matar vacas o matar borregos, nada más hace una. Y al hacer una, a ti te está destruyendo tu productividad en más de un 300%. Si normalmente tiene la capacidad de hacer 4 y él nada más hace una, hace 3 veces menos de lo que debería hacer. Y eso está afectando directamente a tu visión de ser la mejor, porque a lo mejor las demás hacen 3, tú podrías hacer 4. Entonces, gracias a la misión y a que esa misión no empata con los objetivos personales de tu empleado, estás destruyendo tu visión al no tener la capacidad de análisis. Entonces, es importante que la misión y la visión empaten con el objetivo personal de tus recursos humanos. Pónganle atención a estos puntos porque es importante y nadie te lo dice hasta que salen o votan en algún reporte o en alguna auditoría, se dan cuenta que pues a lo mejor sí podría ser, tienes toda la capacidad para hacer la mejor clínica de eutanasias de mascotas, pero pues debido a que tus objetivos y los de tu persona no empatan, pues tu productividad se está viendo mermada y tú como empresario estás perdiendo dinero, estás perdiendo la visión de lo que quieres que sea tú. ¿Ok? También es importante el organigrama y dentro del organigrama que cada uno de los puestos tengan desarrollado un perfil tanto técnico como profesional, que te pueda decir qué tipo de perfil estás buscando para que desarrolle qué cosa.
porque hay algo que se llama una campana de Gauss, seguramente lo han escuchado, que normalmente se utiliza para estadística o curvas de aprendizaje. Estas campanas, pues, volverla a retomar cada vez que contratas a alguien es complicado, y más cuando tienes un nivel de rotación de personal. Es por eso que se aconseja que dentro del organigrama cada puesto tenga un manual definido de qué es lo que hace y a quién responde, porque esto te permite a ti que ellos puedan tener un conocimiento exacto de qué hacer y cómo hacerlo. Y tú ya nada más esa campana de Gauss la disminuyes arreglando pequeñas dudas que puedan tener, en vez de tener que enseñarle paso a paso, uno a uno, cada cosa. ¿Ok? El siguiente punto es: consulta y desarrolla tu plan de constitución de la empresa, destacando si serás persona física con actividades impresas, sociedad anónima, etc. Y explica el por qué. Esto es muy importante y depende de cada una de las personas y del proyecto. Yo entiendo que muchos aquí tienen una profesional, están desarrollando una carrera profesional. Son psicólogos, mercadólogos, abogados, muchas cosas. Una vez que te vuelves empresario, eres una mezcla de todas. No eres un maestro en todas, pero sí tienes que tener cierto conocimiento y aptitud para cada una de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú vas a hacer una empresa que va a enseñar, pues no tienes que estar directamente ligado al código comercial, sino estás ligado al código civil. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no necesariamente tienes que ser una asociación anónima, sociedad anónima de capital variable, sino puedes ser una asociación civil, lo cual cambia totalmente las responsabilidades ante Hacienda y ante Secretaría de Economía. Porque, por ejemplo, si tú produces manufacturas o comercializas producto, tú tienes que estar ligado al código mercantil. Y dentro del código mercantil hay estatutos que son aplicables para tu empresa. Sin embargo, si tú te dedicas, por ejemplo, a dar terapia o a dar clases o a dar asesorías, tú no necesitas, tú no estás manufacturando ni comercializando productos, estás haciendo un servicio, lo cual te permite ser encasillado en un tema de código civil, lo cual conlleva a responsabilidades totalmente distintas, tanto en impuestos como, bueno, obligaciones fiscales, como en obligaciones legales también. ¿Qué sucede? Tienen sus diferencias y cada uno tiene sus oportunidades y sus amenazas, se podría decir. Por ejemplo, hay empresas que requieren siempre como persona moral a una sociedad anónima de capital variable, o que tenga ciertos lineamientos comerciales, como ISOs, como cosas que dentro de una asociación civil o algo que se rija por el Código Civil no se pueden dar de alta. Por eso es importante que ustedes delimiten y puedan estar claros sobre qué tipo de comercialización o qué tipo de empresa van a formar. Además de esto, hay empresas, por ejemplo, que por índole comercial requieren cierto tipo de razón social. Hay una razón social que muchas empresas lo hacen, que es la de responsabilidad limitada, Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada, que es el SADRL, que limita la responsabilidad de tu empresa en función al capital. Mientras una sociedad anónima de capital variable o una sociedad anónima con cualquier otro tipo de capital responde en función del proyecto con su capital. Es decir, si te contratan por un proyecto de $1 millón, la empresa responde sobre ese $1 millón. Una sociedad de responsabilidad limitada responde solamente sobre un capital. Es decir, a ti te contratan por $1 millón, pero si tú la riegas o algo sale mal, tú no respondes sobre $1 millón, sino tienes una responsabilidad limitada a cierto capital, digamos los $50,000 iniciales. Debido a esto, hay empresas que por políticas empresariales no te aceptan una agencia o una empresa de responsabilidad limitada. Esto, a lo mejor al principio no hay mucho problema, pero toma relevancia cuando tú empiezas a crecer y tienes proyectos cada vez más grandes.
Ahí en ese punto tendrías tú que o modificar tu acta constitutiva o generar un nuevo proyecto, una nueva empresa. Por eso es que es importante consultar y desarrollar el plan de constitución de la empresa, ¿ok? Además, es importante desarrollar y consultar y desarrollar un plan contable que incluya registros. ¿De qué tipo? Bueno, necesitas, si necesitas seguros o fianzas, de qué tipos lo necesitas, a quién acudirías para adquirirlos y qué tipo, vaya, económicamente, cómo te va a estar ayudando o perjudicando llevar ese tipo de cargas financieras. En términos generales, es necesario saber contablemente con qué cuentas y cómo puedes utilizarlo de la mejor manera para que tu proyecto no se convierta en un lastre y una deuda, en una deuda eterna, ¿ok? Esto se refuerza con el desarrollo de un plan financiero que incluya presupuestos de efectivo preferentemente para 3 años, identificar cuánto dinero se necesita antes de abrir el negocio, las entradas y salidas una vez en marcha y desglosarlas por primer año mensual, segundo año trimestral y tercer año anual. Esto nos va a ayudar a tener panoramas claros junto con los demás estudios que les he estado comentando en la respuesta a las demás preguntas de cómo va a funcionar tu proyecto, por lo menos en términos generales. Ya en términos prácticos puede haber un mar de cosas que puedan modificar cada una de estas preguntas, pero si ustedes tienen ya este plan de negocios, ustedes les va a funcionar como un esquema general para desarrollar escenarios de actuación. Es decir, el mejor de los escenarios, ustedes ya van a poder tener prospectadas el mejor de los escenarios de sus ventas y el mejor de los escenarios de su contabilidad. Y a partir de ello, ustedes van a poder desarrollar escenarios pues no tan buenos o de plano ya muy malos. Al final de esto, es necesario generar un estado de resultados, un balance para el inicio y para el final del primer año, por lo menos, y una gráfica en el punto de equilibrio. A ustedes el punto de equilibrio les va a ayudar para poder ir desarrollando su retorno de la inversión y que sepan si es un proyecto redituable o simplemente es un sueño que están empeñados en desarrollar. Es importante por eso tener este tipo de información que les ayuda a tomar esas decisiones, ¿vale? Por último, y lo que siempre se recomienda, es escribir una carta que resuma tu plan de negocios, enfatizando su propósito y su compromiso. Esto es necesario porque cuando tú hay algo que se le llama speech elevator, que cuando tú estás buscando un inversionista, tú tienes 30 segundos para poder venderle una idea. Primero, se le llama speech elevator porque es un término que se desarrolló a través de la práctica que se hacía en Wall Street, que tenían el tipo en lo que un elevador va subiendo para poder para poder vender una idea a un inversionista. Este speech elevator tiene que contar con los términos y parámetros generales de qué es el proyecto, cuánto va a ganar y cuánto cuesta hacerlo, ¿ok? Una vez que tú logras tener este speech elevator y tú lo puedes desarrollar con alguien, lo siguiente que necesitas darle es un resumen ejecutivo de tu plan de negocios, que es justamente esta carta que dice al final. Esta carta les va a permitir de primera mano poder ver qué es, cómo funciona y de ahí cautivar el interés para que puedan desarrollar una inversión. Obviamente, después del resumen ejecutivo de tu plan de negocios, van a querer leer tu plan de negocios como tal y en función a eso tomar una decisión. Es por eso que se recomienda ampliamente que se desarrolle este resumen ejecutivo respondiendo principalmente a las preguntas que les acabo de hacer, ¿vale? Continuamos. Ahora, ya vimos qué tipos de medios se desarrollan, ya vimos qué es un plan de negocios y una vez que ustedes tienen ya las herramientas y las preguntas principales de cómo desarrollarlo, quisiera retomar el tema del miedo con Mildred para que nos pueda decir cómo enfrentar el miedo a emprender, ¿vale? Bueno, pues como vimos, el miedo es algo totalmente normal, es una respuesta natural ante un peligro, ante una amenaza de peligro y pues tiene distintos síntomas, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar este miedo? La mejor forma de enfrentarnos a este miedo es a través del conocimiento, de confiar en nuestro conocimiento
y de la racionalización. Lo primero que tenemos que hacer para disminuir estos síntomas del miedo es tranquilizar nuestra mente, nuestro cuerpo, y siendo lo ideal puede ser tomar algunas técnicas, unas técnicas de relajación, como es la meditación, la respiración profunda, masajitos con aceite, no sé, ¿no? Una música tranquilizante, todo esto. Ante el miedo podemos adoptar 3 tipos de reacciones: el huir de él, el quedarte paralizado o enfrentarlo, ¿no? Enfrentar la amenaza. Y pues esa yo creo que es la única opción que tenemos. El problema que tenemos los seres humanos es que tendemos a exagerar estas amenazas, estas idealizaciones que no son reales, cuando los típicos miedos de los emprendedores se dramatizan, producen exactamente la misma emoción que un miedo real, ¿no? Que el miedo a un terremoto, el ataque de un animal, un asalto, ¿no? Pero estos sí son miedos reales. El miedo de la idealización, que no es real, tendemos a exagerarlo y tomarlo como esto. ¿Ya? ¿Me puedes apretar, por favor? Bueno, pues vamos a mostrar algunas preguntas para racionalizar este miedo y poder enfrentarlo. Es importante que siempre que tengamos este miedo, que tengamos estos síntomas, nos preguntemos estas preguntas de racionalización. ¿Es una amenaza real o tan solo es algo que estamos idealizando, que está en nuestra cabeza? ¿Esto es verdad? ¿Se puede dar lo que estoy pensando? ¿Qué porcentaje de probabilidades hay de que se dé todo esto que estoy pensando? Si las respuestas fueron amenazantes, pensemos cómo podremos combatirlas antes de que se den, cómo podemos afrontarlas, cómo podemos solucionarlas, ¿no? Si analizamos lo que nos genera este miedo, hay un 90% de que no ocurrirá todo lo que estamos pensando, solamente son ideas en nuestra cabeza. ¿Me puedes pasar? Okay. Todo empresario famoso tuvo miedo en algún momento en su carrera. Por estos errores que tuvieron que cometer, fueron impulsados a tener éxito. Por estos miedos que tuvieron y arriesgarse a tomarlo, fue que tuvieron este éxito. Es por esto que debemos recordar que aquellos éxitos que hemos tenido y hemos decidido arriesgarnos, confiar en nuestro talento, confiar en nuestro conocimiento, con esto se va a dar el éxito en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. Para eso vamos a dar 4 pasos que son importantes para poder afrontar este miedo. Y uno es, recuerda tus éxitos. Está comprobado y expertos afirman que al recordar todos estos éxitos que hemos pasado, que hemos dado, ayudan a sentirte más motivado y revives lo que sentiste en ese momento. Esto te impulsa a que tomes las riendas, pues, de tu miedo y puedas seguir adelante. La otra es, sal de la zona de confort. Los grandes empresarios tomaron el riesgo de salir de esta zona de confort y comenzar a experimentar. Puede ser muy aterrador, pero salir de tu zona de confort no te matará, no te hará hundirte más, ¿no? Así obtendrás nuevas mejoras, nuevos aprendizajes y un crecimiento que va a dar el éxito en tu negocio. Confía en tu talento y en tu capacidad, en tu conocimiento. Este es un punto muy importante que debes de tener en cuenta. En tu talento y en tu conocimiento te va a ayudar a superar ese miedo que tanto tienes. Vamos a tener mayor confianza en nosotros mismos para superar los desafíos que se interpongan, ¿no? Y por último, aceptar los riesgos. Muchas veces ocurre que al iniciar un negocio o un proyecto, nos enfrentamos con la posibilidad de no conseguir el éxito que estamos deseando, ¿no? Es por esto que debemos saber que todo el negocio, empresa o proyecto, si es no lo hace y no sucediera en la realidad,
pues cualquier persona podría tener un negocio, ¿no? La clave está en superar el miedo a emprender, en ser positivos, en evadir los obstáculos, bueno, enfrentar los obstáculos que se están poniendo en el camino y confiar en las habilidades y conocimientos en las cuales nos ayudarán a tener éxito. ¿Me puedes pasar, por favor? ¿Le ibas a poner algo antes de eso? Sí. Bueno, como decía Guillermo, toda base de negocio, de emprendimiento son las ventas. Si tú no vendes, pues no tienes tu negocio, no tienes tu empresa. Por esto voy a dar algunas técnicas de venta, que es importante enfocarnos en los objetivos de la empresa y por supuesto en la que realmente necesita el cliente. Así aplicando las estrategias que van a ser correctas para poder vender ante los futuros prospectos. El primero es el método SPIN. Esa técnica busca crear un ambiente de confianza entre el vendedor y el prospecto, el cliente, ¿no? El término SPIN son las siglas de situación, problema, implicación y necesidad. Para poder llevarlo a cabo, necesitamos hacer preguntas al cliente en base a estas siglas. La situación se refiere a hacer preguntas generales sobre el panorama global de la persona, en su forma de vida, sus objetivos, sus metas. La siguiente es la P de problema. Y es importante indagar sobre aquellos aspectos que la persona quiere mejorar y que representa un reto o un desafío para ellos, para el cliente. La implicación se refiere a aquellas preguntas que tienen oportunidades que se pueden perder por no actuar. Y la necesidad, realizar las preguntas en base a los beneficios de encontrar la solución real con la adquisición de nuestro producto. Es decir, que podemos, con la adquisición de nuestro producto, ellos pueden solucionar los problemas que tienen, ¿ya? En este punto, digo, lamentablemente nos está ganando el tiempo. Nos gustaría poder darles toda la demás información, pero creo que, por ejemplo, estos 2, 4, 6, 7 métodos de venta son muy importantes. Valdría la pena que o le tomen un screenshot o que puedan darse la oportunidad de buscarlos, y quisiéramos pasar rápidamente a la sección de preguntas y respuestas antes de que se nos acabe el tiempo. No sin antes agradecer obviamente la oportunidad y el espacio para poder brindar esta breve plática. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, pasamos rápido a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro Daniel, por esta ponencia. Es súper importante. Creo que hay que... Escuchamos un poquito cortado, no sé si... Hola. Valdría la pena si alguien más en el chat dice en el chat, se escucha bajito. A ver, ¿me escuchan ahí mejor? Sí, perfecto. Yo de este lado ya te escucho. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Les agradecía precisamente por la participación y pues les comentaba, ¿no? ¿Quién de nosotros pues no se ha imaginado en algún momento abrir nuestro propio consultorio, nuestro propio negocio, ¿no? Independientemente aquí en Iztacala, que pues en nuestra área es más dirigida al área de la salud. Sin embargo, pues todos estos consejos que nos pueden llegar a dar ustedes o que nos acaban de dar, pues nos pueden servir súper o mucho para pues precisamente poder empezar con esta parte de cómo emprender nuestro negocio. Nos estaban preguntando, maestro Mildred, ¿qué tal lo que sería la parte de la deuda para poder
emprender nuestro negocio? ¿Qué tan beneficioso sería, pues, en esta parte endeudarnos para, pues, poder solventar ciertos gastos para poder empezar un negocio? Ok, básicamente era lo que les estábamos comentando desde el principio. Una parte importante y por el cual recomendamos hacer un plan de negocios es que te va a permitir saber hasta qué punto es sano endeudarte. No es que sea malo o necesario tener un parámetro general de hasta qué punto es sano y puedes tener todavía un retorno de la inversión que sea atractivo para poder llevar a cabo ese negocio. Es decir, si tú te endeudas simplemente por endeudarte y no tienes tú un análisis del punto de retorno de la inversión, deja de ser una inversión para hacer una deuda simplemente. Entonces, claro, daban un ejemplo muy vasto. Tú puedes agarrar y vender tu carro y ese carro, no, más bien el ejemplo que daban era el piso en un departamento. Te dice, el papá le dice a la emprendedora, a la empresaria, ten el piso, véndelo, hipotécalo. Eso le permitió a ella tener el capital suficiente para impulsar su proyecto. Pero si como empresario no tienes claro el objetivo y el retorno de la inversión, puedes perder tu patrimonio. Entonces, lo que es importante es que tú tengas claro el proyecto, que tengas el plan de negocios y los escenarios posibles para que tú puedas tomar la decisión y decir, bueno, ok, la regué, perdí el carro, pero solamente perdí el carro. Metí la casa y ya no le doy la casa de mis papás y ya no, listo. Entonces, gracias por la pregunta. Danira, levántalo. Sí, adelante, Danira, por favor. Danira, ¿sí puedes prender tu micrófono? Sí, está el micrófono. Pero... Hola, buenos días a todos y a todas. Pues antes que nada felicitarlos, muy buena charla, muy buena exposición, creo que tocaron puntos muy importantes. Y bueno, yo quisiera hacer un comentario en relación a esta pregunta y a esta última respuesta que se da en cuanto a si debemos o no endeudarnos. Yo creo que uno de los puntos principales también es justamente como has dicho, Guillermo, pues tener primero la claridad. Y la parte también de poder de alguna manera llevar a cabo pues este recurso o este primer momento en donde necesitamos pues justamente el recurso para poder iniciar un emprendimiento. Me parece que los primeros acercamientos para hacernos de ese recurso tendrían que ser de alguna manera pensando en que nos generen en menos interés posible, es decir, pensar quizá en un préstamo del banco, eso sería muy arriesgado, puesto que sabemos que los intereses pues nos pueden estar comiendo. Entonces creo que cuando nosotros iniciamos un emprendimiento, me parece que es importante de alguna manera ver primero el abanico de posibilidades que tenemos de las personas que nos pueden apoyar, y creo que finalmente la parte familiar, la parte de los amigos, o sea, las fuentes en donde no generen intereses, me parece que es bien importante tener en cuenta. Pensemos que el solicitar un crédito al banco sea como nuestra última opción cuando empezamos a emprender. Pues ese era mi comentario. Muchísimas gracias. Claro que sí, Danira. Al principio de la presentación comentaba que normalmente los proyectos o los emprendimientos inician justamente previendo este tipo de temas, porque sí, lo es iniciar ya sea con un préstamo más o no le importa, sino el préstamo primo, ya en últimas, creo que me fui, ahí volví. Ya en últimas sí buscar justamente el financiamiento por parte de un agente externo. Les comentaba que también hay opciones como inversión por parte del gobierno,
existen programas de ayuda por parte de Nacional Financiera, por parte de Secretaría de Economía, proyectos políticos inclusive, que te pueden dar el capital para iniciar algún proyecto. Pero obviamente requieren ciertos lineamientos. Les comentaba básicamente de los principales, es que sean socialmente responsables, tengan equidad y paridad de género, que tengan tema de inclusión de género, por ejemplo, que no sé, una finalidad de bien social o común de bien a tu comunidad, por ejemplo. Hay una gama grandísima de posibilidades para poder iniciar o obtener la inversión inicial de un proyecto. Vale la pena, obviamente, principalmente el plan de negocios, que tú puedas definir comercialmente hablando qué es lo que más te conviene para poder desarrollar, porque a lo mejor quieres poner una empresa, es algo muy ambiguo, ¿no? Pero de creación de ladrillo a base de PET. Y tu mamá nada más tiene un departamento, tus papás solo tienen un departamento, pues obviamente ni hipotecándolo vas a poder hacer el emprendimiento. Pero ¿qué tal si tú te puedes acercar a una entidad financiera que te pueda ayudar a desarrollarlo y ya no pusiste ni siquiera en riesgo el patrimonio de tus padres, sino es como dirían coloquialmente, dependiendo del sapo la pedrada, tienes que evaluar de dónde poder adquirir los recursos para iniciar el emprendimiento. Fernanda. Vale, pues muchísimas gracias, maestro, licenciada. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, chicos, chicas. Les pido una disculpa para las preguntas que están pendientes. Igual, si gustan, me las pueden hacer llegar. Yo se las hago llegar al licenciado, al maestro, perdón, a la licenciada, y con mucho gusto pues ya nos ponemos en contacto con ustedes. Y también reiterarles, o esperando que pues los ponentes del día de hoy nos puedan volver a acompañar en una plática más, porque es un tema súper interesante que llama la atención de los chicos, las chicas aquí de Iztacala. Y ojalá podamos volver a contar con su participación. Me están comentando que hay unas pequeñas fallas con el link. Muy probablemente ahorita se nos acaba de ir la señal aquí en la FES, pero va a estar activo, no se preocupen, lo pueden solicitar un poquito más tarde, no hay ningún problema, y de todos modos yo se los estoy reenviando sus correos electrónicos para que puedan solicitarlo y ya no tengan problemas con el enlace de ahorita. Maestro, licenciada, no sé si quieran cerrar con algo la participación. Sí, decirles nada más rápido, si tienen dudas o preguntas nos pueden contactar. En Facebook estamos, más bien existe la página socialmente2020.com y en Facebook igual socialmente2020. Ahí es una iniciativa en la cual ayudamos a emprendedores justamente con este tipo de temas para darles un panorama más claro de cómo poder iniciar su proyecto. No tienen costo alguno ni nada por el estilo, son simplemente asesorías que se desarrolla, es una iniciativa que se desarrolla a partir de la pandemia, porque muchas personas perdieron su trabajo o no pudieron desarrollar su emprendimiento de manera adecuada. Entonces, respondiendo a esa necesidad, pues un grupo de expertos y profesionales en diversos ámbitos laborales nos hemos dado la tarea de tratar de ayudar a reactivar la economía a través de esta iniciativa, ¿vale? Mildred. No, ya esto, les agradecemos mucho su atención, su participación, sus preguntas. Cualquier cosa, esperamos sus mensajes por medio de la página y estaremos pendientes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Socialmente 2020, chicos, chicas, ya lo saben, pueden buscar a la licenciada, al maestro, y pues ya podemos estar en contacto más directamente con ellos. Muchísimas gracias, maestro, licenciada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todas los que nos acompañaron, y pues los esperamos para la siguiente transmisión. Muchísimas gracias y que pasen un bonito día.